Desde la tierra prometida, Puerta de Oro de Colombia, Barranquilla, emite su señal, la estación, emisora online, la estación, música joven, por siempre. El cine. Por favor, abra la puerta. Sus historias. ¿Estás hablándome? ¿Estás hablándome? ¿Estás hablándome? ¿A quién más le hablarías? ¿Estás hablándome? Porque soy el único aquí. El colorido. Pero no es quien seas en el interior. Son tus actos los que te definen. La magia. Díganle buenas noches al malo. ¡Vamos! Esta es la última vez que verán a un tipo tan malo como este. Están aquí tras bambalinas. Lo lamento, ¿interrumpí tu concentración? No quise hacerlo. Por favor, continúa. En Cinema Station. ¿Por qué acudiste a la policía? ¿Por qué no venir primero a mí? Conduce Sergio A.M. y Mile Mauri. Hola, sean todas y todos bienvenidos. Esto es Cinema Station, el completo especial y espacio acerca del cine, donde debatiremos acerca de films, acerca de series. En este momento estamos con el ciclo de Charles Chaplin junto a Milena Mauri. Vamos a estar acá desarrollando el segundo episodio de hoy en Cinema Station. Vamos a hablar hoy acerca de la película de Kid, el chico o el niño, protagonizada obviamente por Charles Chaplin. Mile, hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buenas tardes para ti, Sergio, y muy buenas tardes para todos nuestros oyentes. Sean todos bienvenidos a este excelente programa. ¿Cómo estás, Mile? ¿Cómo te sientes hoy? Muy bien, gracias a Dios. Bendecida, con optimismo y con mucha alegría de compartir con todos ustedes estos temas que tanto nos gustan. Así es. Hoy vamos a tratar de hablar de una película que su título es The Kid, y que nosotros en Latinoamérica gramaticalmente hemos llevado a la traducción de El niño o el chico. Es una película pues de 1917 que se gestó en aquel tiempo, y la película pues se rodó y se estrenó en 1921, como lo decíamos, El chico, de Charles Chaplin, en compañía de un gran elenco, en compañía de sus amigos, de la gente pues que conoció en todo este rodaje, en todas estas bambalinas cinematográficas, teatrales y todo lo que tiene que ver con el melodrama, es decir, las comedias dramáticas. Me gustaría pues empezar, Mile, preguntándote qué tal te pareció El chico, cómo la viste desde tu óptica. Bueno, Sergio, te puedo decir que es una hermosísima película, tiene muchísimos matices. Alguna gente se enfoca más en el lado del drama, otra gente se enfoca más en el lado de la comedia, y a mí me gusta la mezcla. Exacto. Realmente es una película. ¿Sabes qué me llama mucho la atención? Que vamos a ir desarrollando, y yo sé que vamos a ir desgranando poco a poco los cambios musicales. Los cambios musicales que hay entre cada escena, que te van indicando si es de drama, si es de comedia. Es una película, un filme muy rico en todos los ingredientes. Tiene ingredientes muy ricos y muy fáciles de digerir y de disfrutar. A mí me encantó El niño, y sé que las personas que lo han visto o que lo vayan a ver a partir de este momento que nosotros se los vamos a exponer aquí, les vamos a crear la curiosidad de que lo vean, lo van a disfrutar también, Sergio. En efecto, Mile, así es. Bien, pues entremos a hablar, vamos a desglosar la película El niño o el chico, de Charles Chaplin, una película pues que se estrenó en 1921. Empezaré por contar que la versión que yo tengo no es la versión original. La versión que yo tengo es una versión restaurada a una resolución llamada 4K, que pues por estos tiempos es, como quien dice, lo último en cuanto a resolución de imagen. Es algo que es una reconstrucción digital y que permite poder observar las secuencias en cuanto a composición con una mejor óptica, es decir, se va a poder analizar la imagen más nítida que lo convencional o que lo estándar. Esa pues fue la versión que yo vi del chico.
yo generalmente siempre me gusta hablar de esto desde el punto de vista pues, de los datos. Yo pues tengo aquí un dato que esta película ya, recordemos, se empezó a gestar desde 1917, 1918, pero en realidad se efectuó y se estrenó en 1921. Recordemos que ya estamos en 2021 y que la película se hizo por allá en el mes de febrero. Por ahí el 4 de febrero se estrenó. Entonces ya se han cumplido... Está de aniversario. Exactamente, ya se han cumplido 100 años, mire, Sí, señor. de esta película que tiene un lema o tiene un eslogan o un copy por su mismo director, escritor, actor y su mismo protagonista, que es Charles Chaplin, quien la definió como una película con una sonrisa y alguna lágrima. ¿Qué opinas tú de esa frase, Mile? Es hermosa, de hecho así inicia la película. Así inicia la película, con esa frase, ¿cierto? Exacto. A mí me parece muy bien, la describe con exactitud. Una vez tú finalizas de verte la película, caes en cuenta en el sentido que tiene esa frase, en el gran sentido, porque es una forma bastante exacta de describirla, ¿no? Independientemente de la opinión de cada uno, en esa frase que su mismo autor le colocó, la describe a la perfección. Acabas de decir algo clave, independientemente del concepto que manejemos cada uno de nosotros, porque de eso se trata el cine. El cine se trata de eso, de debatir, de compartir ideas de los conceptos que tú tienes, que Milena Mauri tiene y que Sergio AM tiene, en cuanto a las ópticas de poder analizar este tipo de filmes, este tipo de películas, este tipo de obras maestras. Tú decías algo claro al inicio de la película, Mile, así es. Recordemos que en la película la madre del niño sale de un hospital, sale como desorientada, no sabe qué va a hacer a temprana edad, qué tipo de madre va a ser a temprana edad, y entonces como que no encuentra una salida clara para ella poder enrolarse, valga la redundancia, en su rol de madre, de una madre joven, y pues como que previó los pros y los contras, pero se fue más hacia los contras, y ella pues abandonó al niño en un coche. Recordemos que por aquel tiempo, en aquella época, pues quien tenía un coche, no era millonario, pero era una persona que podía tener una solvencia económica muy buena. Ella pensó que dejándolo en ese coche o en ese auto, quienes lo encontraran, por ende los dueños, pues le iban a dar una mejor vida que lo que ella pensó podría ofrecerle a su hijo, a su primogénito. Resulta que ese coche se lo robaron, Mile. Ese coche cayó en manos de unos bandidos. Aquí te cedo la palabra para empezar a hacer el diálogo entre nosotros dos. Ok, bien, hasta esa parte quiero destacar algo que me gustó mucho, y es lo primero que me gusta destacar de esta película, Sergio, es yo vi la película y la comparé con un libro o un cuento, digamos, la lectura. Por ejemplo, tú estás leyendo un libro y en el libro te describen con palabras toda la situación, y tú en tu mente tienes que recrear las escenas. O sea, automáticamente el cerebro lo hace cuando tú estás leyendo cualquier libro. Estoy hablando a cualquier lector que nos esté escuchando. Mientras que en este tipo de películas te dan todas las escenas y tú lo que tienes que recrear son los diálogos. Con Chaplin pasa algo particularmente en esta película, y es que los cartones o los anuncios explicativos no fueron tan necesarios. De hecho, escuché a algunos críticos decir que no fueron tantos cartones como de pronto debieron utilizarse. O sea, no fueron necesarios, porque todo le facilitó a la persona que está viendo el entender las escenas. Esta madre, sí, como tú decías, se encuentra confundida, está saliendo con un bebé en brazos de un asilo, como un sanatorio, porque se encuentra muy mal mentalmente. Me llama la atención que para entrar en contexto, ella pasa por una iglesia, se están casando, Sergio. Sí, continúa. Se están casando y esto lo hace Chaplin, o sea, para que nosotros contextualicemos de la situación en la que se encontraba esa mujer. O sea, una mujer que mentalmente no está bien, tiene un niño en brazos, pasa por una iglesia.
ve una escena que para la época, y aún sigue siendo así, el ideal para la mayoría de mujeres es el matrimonio, y sobre todo para una persona que tiene un niño en brazos, lo lógico es que desearía tener la compañía del padre de ese niño y el apoyo, ¿no? Entonces eso lo hace él para recrear de pronto lo que estaba pasando por la mente de esa mujer, el desespero. Y unas escenas después, o creo que la siguiente escena es esa que tú mencionas, ¿no? Ella en su mente, en su medio de su desespero, ¿qué voy a hacer con el niño? ¿Qué va a hacer del niño conmigo? O sea, no puedo responder por él. Opta por dejarlo en el automóvil de las personas que ella considera que le pueden dar un mejor futuro, pero mejor dicho, vaya la suerte de ese bebé hasta ese momento. Sí. Llegan unos ladrones y se roban el coche. Yo no, o sea, yo me reía en cada escena, yo me reía. Yo decía, ey, o sea, ¿cómo puede ser? O sea, yo pensaba en dos cosas. Yo decía, da risa las cosas, ¿no? O sea, el tipo, ¿cómo se le podría ocurrir? Y me refiero a Chaplin, o sea, en su mente, cada situación es que van dando, pues, demasiado bueno hasta ahí. Sí. Y luego la escena de los ladrones, si me permites avanzar un poquito. Claro que sí, Mile, sí. Bueno, y luego, la escena de los ladrones, bien, se llevan el automóvil. Son dos tipos que van a lo que van, llevan el automóvil, no sé qué. Hay una escena en donde se ponen a fumar y ellos distraídos escuchan el llanto del bebé. Luego, obviamente, por las malas personas que son, bueno, lo abandonan ahí y es cuando lo encuentra este vagabundo. Él trata de hacer lo mismo que habían hecho los ladrones, exacto, deshacerse de él, y suceden una cantidad de cosas. Y desde ahí queda, mejor dicho, fichado con el policía, Sergio, para que continúe. Sí. La verdad que cada secuencia de las escenas que forman parte de este metraje son desde el momento en que la madre abandona al niño, es un poco dramático, por llamarlo así, es un poco lleno de drama, más cuando en la piel de padre de uno, pues él lo ve desde esa óptica. Y pues ya todo lo cómico comienza cuando Chaplin encuentra al niño en lo que parece ser un suburbio de una fábrica o de una empresa. Demasiado. Entonces, obviamente, demasiado. Como dijo Milena, pues él intenta, pues, ubicar al niño en una mejor parte, una mejor forma, y no lo consigue porque siempre se encuentra con ese policía, con ese guardián de los barrios, de las calles, y pues no tuvo de otra que quedarse con el niño, con el chico. Y pues hay un lapso de tiempo donde aparece el cartel donde dice 5 años después. Ya el niño ya no es bebé, ya es un nene, dejó de ser bebé para convertirse en un niño, obviamente como de unos 5 años, 6 años. Y pues le empieza a decir que ya sabes cómo trabajamos nosotros para ganarse el pan de cada día, para tener la alimentación. Sergio, sí. Le dice, ¿recuerdas las calles por las que estuvimos ayer? Sí. Entonces, para indicarle que tocaba por otra. Yo dije, o sea, y mira, te tomo la palabra, me tomo la palabra para aportar lo siguiente. En esa escena, ¿sabes qué imaginé yo? Yo dije, el tipo pone al niño a mendigar, o sea, sí, piden dinero. Es lo que se le viene a uno a la cabeza. Fue lo que pensé. Y el lugar donde vive. Es que viven en la absoluta pobreza. Exacto. Pero hay algo, mira, hay algo para destacar de este personaje que tiene Chaplin, y es un personaje que nosotros podemos encontrar a lo largo de la vida. Mira, hay gente que viven más que austeros, demasiado pobres, pero tienen un corazón noble y no se dejan. O sea, hay gente que tiene 0 posibilidades de ayudarte, pero te ayudan. Entonces, totalmente. Ese vagabundo para mí era un ser de eso que tú te encuentras, gente que te sorprende en la actualidad, o sea, gente con la que tú te puedes encontrar todavía y tú dices, ven acá, esa persona no tiene ni 5 de recursos, pero te dicen, no, por decir algo, tengo hambre, no, pues llega a mi casa y come. O sea, yo no tengo, pero te voy a dar de lo que tengo, y es lo que él hace. O sea, porque él no tiene recursos y lo piensa desde esa óptica, pero una vez ve al niño, él se sienta en el andén con ese desdén de mirar al bebé, y apenas el bebé le sonríe, ay, ya perdió, como dice, lo conmovió, y él se queda con el bebé. Te voy a dejar el clic ahí para que hagas el comentario del ingenio de la tetera, del tetero para el peladito. Sí, él pues... lo que... ¿Sí recuerdas esa escena? Sí, claro. Era algo pues, bastante... lo que decimos, era algo bastante cómico, pero también bastante inteligente.
a la forma de realizar. Recursivo. Exacto, de ver de que, bueno, yo no tengo experiencia como padre o como madre, porque me toca ser padre o madre, entonces tomó el biberón, como le llaman, o el tetero, como le llamamos nosotros a este lado acá del país, acá en Colombia, lo colgó igual que el niño, y lo colgó de tal forma de que vaya en posición descendente, que se incline y que vaya descendiendo pues los alimentos que están dentro de ese tetero, de ese biberón. Y a la silla también pues él le recortó, a la silla del comedor le recortó también como para que el niño quede Sí, señor. para que el niño quede listo también como con lo de los pañales, los orines y todo eso. En realidad pues es algo que se nota, lo que Milena decía, es el origen bien humilde, pero cuando hablamos de humilde no quiere decir que seas muy buena persona, sino hablamos humilde en cuanto a lo material, muy humilde. Ya vamos a entrar a hablar de eso, de esa parte del diseño de producción y de toda la parte cinematográfica. Estamos en este momento pues llevando a cabo el guión literario a nuestras palabras, a nuestras voces, para que ustedes, amigos oyentes, puedan comprender de la mejor manera. Y si le gusta lo que estamos hablando, trate de buscar la película. La película, voy a dar un dato, está libre, no tiene copyright. Cuando digo libre es que no tiene derechos de autor, por ende usted la puede ver en internet, la puede encontrar en internet, está, y la puede observar. En realidad es una película como de 1 hora 6 minutos, 1 hora 8 minutos. Es una película muy bonita. Entonces se van a hacer su trabajo cotidiano. El niño pues lanza piedras a las ventanas y Chaplin detrás lleva los vidrios encima de lo que parece ser un equipaje para que el vidrio no se arruine. Y entonces va a cambiar los vidrios, le pagan, pero el policía siempre está al acecho. Es decir, el policía es un actor de reparto que da realce a la trama, que da realce al metraje, a la línea argumentativa del relato cinematográfico. Entonces, para darte la palabra, Mile, llega un momento en que el policía empieza no a ser inteligente, sino a ser sagaz, y analiza de que tanto el niño como la persona que repara los vidrios están siendo cómplices, están compinchados, infringiendo la ley. Entonces el policía los va a perseguir, y cuando ellos se van, Chaplin empieza a apartar al niño de él. A patearlo. Sí, esa escena es pero muy cómica, Mile. Ahora sí. Muy cómica, claro, porque el niño, previo a eso, el niño pues ya está adiestrado, por decirlo de esa manera, Sí, está entrenado. Totalmente, ya le está entrenado para lanzar las piedras y tiene una puntería, pero mejor dicho, bueno, escogen las casas en donde él va a lanzar las piedras para que el papá luego llegue casualmente pasando, ¿no? Porque es casualidad que el señor que repara los vidrios pase por donde acaban de partir un vidrio Sí. y lo arregle. Luego él va a partir el segundo o el tercer vidrio y se encuentra con el policía, ¿no? Entonces el policía avanza unas cuadras y pues cae en cuenta, debido a su sagacidad que tú mencionabas hace un momento, pues cae en cuenta. Es un hombre que está haciendo su trabajo, un trabajo que conoce de pe a pa, pues es la rutina de él, recorrer las calles, y pues concatena las dos situaciones, ¿no? Entonces ya el padre se da cuenta que el policía notó la situación, el plan de ellos dos, pero el niño no. Entonces cuando se los comienza a perseguir, el niño va distraído natural con el papá y Chaplin trata de alejar al niño, pero el niño no entiende, entonces se le acerca y él le da una patada y lo echa, y el niño como, bueno papi, pero ¿qué pasa? Y así, hasta que les toca huir y esconderse. Sí. Quiero resaltar la parte, ahí hacen un énfasis en la relación padre-hijo, en donde nos damos cuenta que esa habitación donde ellos viven es poco pulcra, ¿no? Se ve muy sucia, sí. Y ellos parte de su sagacidad, porque ellos también les toca ser recursivos, les toca ser hasta pícaros, porque él le da la moneda para que active la maquinita del gas. El gas sale y luego abre la misma cajuelita y saca la moneda otra vez. O sea, esa moneda les da para tener gas, yo no sé, será infinito, porque de forma interminable. Sí, les da para vivir, o sea, por favor, sí, o sea, y es lo de ellos, mira que él le limpia el cabello, con saliva le limpia la cara, sí. Pero lo limpia. Trata de hacer el deber de cuidarlo, ¿no? Sí. En medio de sus capacidades, claro. Y en medio de su conocimiento, en medio de su sabiduría, porque él no tiene ningún conocimiento,
ya es a partir de su sabiduría, de su sentido común y su cuidado de padre, el amor de padre que él generó a partir de decidir que iba a ser el padre del niño, ¿no? Totalmente. Entonces, hay un dato muy, muy curioso, y es que lo mencionábamos, Sergio, y es sobre la actriz, sobre la protagonista, Sí. Edna Purviance. Decía que ella no había tenido una buena crítica, una buena aceptación por la crítica, y estoy hablando de la actriz como tal, y entra, es como irónico que en la película ella alcance como tanto éxito, o sea, mientras en la película ella una vez se recupera y es una estrella que tiene un éxito y un reconocimiento grande, pues en la vida real no se le dio tanto, ¿no? Entonces te dejo ese hoy de pronto para que nos amplíes a los oyentes y a mí esa partecita. Sí, hemos obviado un dato que es un dato clave, pues por la emoción, pues por la euforia, por la risa y por estar admirado, Sí, señor. por estar admirado de este gran genio, este gran artista que ha dado el séptimo arte, que cuando la señora abandona a su hijo, ella deja una nota dentro de lo que parece Claro. dentro de lo que parece ser como que una canasta o algo, un recipiente donde estaba el nene envuelto, pues obviamente en cobijas, donde más o menos a la gramática de la lengua castellana dice: por favor, dele cariño y dele amor, tenga lo mejor que yo. Al niño que es huérfano. Exactamente, algo así, pues Algo así. Sí. es lo que encuentra. Entonces, en esto que dice Milena, pues esta Edna, que es la artista que acompañó a Chaplin en muchos de sus obras cinematográficas, ella alcanzó medianamente fama del lado de Chaplin. Entonces, cuando ya ella sintió que tenía cierto bagaje, cierta experiencia y cierta fama, quiso incursionar como solista en la cinematografía, actriz pues ya independiente de Chaplin. Ella no pudo conseguir el éxito. La crítica fue muy fuerte, fue muy reacia hacia sus papeles, fuera de lo que hacía con Charles Chaplin. En realidad no lo entiendo por qué, porque pues ella en las películas que hemos tenido pues el placer de observar de Chaplin, es una actriz, no voy a decir excelente, brillante, pero es una muy buena actriz. Recordemos que este es cine mudo, cine silente, y se tiene que apoyar con la música y con algunos efectos de música, y obviamente Sí, señor. con la expresión corporal de sus artistas. Y tengamos en cuenta que dentro de un guión, ya me voy a meter acá, pero todavía no es el momento, sino voy a explicar un poquito, dentro de un guión literario, que es el guión que se le entrega a los actores, el guión literario es donde están los diálogos que van a personificar esos actores. Ahí existen, valga la redundancia, unas acotaciones. ¿Qué son esas acotaciones? Donde, por ejemplo, Milena ingresa sin decir nada, Llora. jala la silla de la emisora, se sienta, amolda el micrófono a su distancia de su boca, de su cuerpo, después se expresa: estoy lista. Entonces esas son las acotaciones que con gestos, con miradas, deben realizar los artistas, en este caso los actores. Y si nosotros somos buenos observadores, nos damos a la tarea de mirar eso y vemos que Edna, la mamá del chico, ejecuta su papel a cabalidad. Entonces, a veces, como dicen por ahí, se necesita un toque de suerte, que usted podría decirme Total. que la suerte desde el punto de vista científico no existe, pero yo pienso que la suerte es como un valor agregado que tenemos o que tienen algunos seres humanos. Eso pues como para explicar lo que Milena había tocado, para volver a enrolarnos otra vez con la película. Luego de todas estas periplejas que suceden entre Chaplin y su hijo, bueno, suceden otras cosas, otros sinnúmeros de acciones que también pues generan risa, generan mucha risa, como por ejemplo cuando un tipo empieza a pelear con las personas, pero entonces aquí voy a hablar un poquito del diseño de producción, de lo que antes conocíamos como la dirección de arte. Se nota, pero está bien elaborado, de que el torso de la cintura hacia arriba del tipo, del boxeador, se nota, Milena, para El relleno. exactamente, El relleno. para dar la sensación de ser robusto o de que es musculoso. De ser musculoso. Exactamente. Entonces, pues, en esas peleas que Chaplin sostiene con él son pero muy para morirse en la risa, porque cada vez que el tipo lanza un golpe,
Chaplin se agacha y tiene como lo que parece ser un ladrillo o un listón de madera y lo golpea en la cabeza al tipo, Y lo golpea, sí, al tipo señor. fornido. Entonces, esa historia, porque el nene de Chaplin se fue a los golpes como un nene más grande. Cuando digo golpes no hay violencia, es una violencia cómica, o sea, eso no es violencia de ninguna especie. Pues si usted tiene la oportunidad de verlo, Sí. sabrá de lo que le hablamos. Entonces llega la mamá del niño, llega a ese vecindario y entonces trata de tomar todo por el diálogo, por la paz, por la cordialidad, por la armonía, sin saber que es su hijo, el niño que tiene Chaplin. Pero cuando ella ve al niño que se sienta con ellos en la terraza de Chaplin de la casa de su apartamento, hay como cierta, yo sentí eso, yo sentí como cierta empatía entre las sonrisas y las miradas de ellos. Hubo química, Eso, sí, Mile, te doy la palabra para que continúe. hubo química. Sí, de hecho, y para que los oyentes entiendan bien de pronto la escena, cómo pasó, porque pues ella ya no era esa mujer que estaba teniendo, vamos a decirlo así, problemas mentales, porque una depresión Exacto. o cualquier enfermedad mental es un problema mental, ¿ya? Sin decir que sea locura. Exactamente. Entonces, luego ella ya supera esa crisis que tenía y bueno, reinicia su vida. Sin embargo, Sergio, ella cada vez que está cerca de niños, ella recuerda a su hijo. De hecho, en esa visita que ella hace a ese barrio, comienza a regalarle cosas a los niños. Sí. El niño se sienta en la acera cerca de ella y ella lo ve y él le sonríe. O sea, para mí hubo conexión entre ellos desde ese mismo momento. Claro. Hubo conexión. Ella simpatiza con el niño de una vez y bueno, de ahí es la primera escena en donde ya ellos tienen como el contacto. Me detengo un momentico allí en la película para hablar del actor, Claro que de sí. Jack Coogan, se llama él, Jack Coogan, Coogan, le sí. decían Jackie. Sí, Bueno, Jackie, era- le llaman Jackie. Bien. Su nombre artístico, Jackie. Jackie, sí, hay una curiosidad respecto de una escena muy diciente. Bueno, todas las escenas para mí todas las escenas son espectaculares porque entre otras cosas ese niño es genial, pero hay una escena, las escenas de llanto marcan mucho en las películas y una escena en donde a él ya más adelante se lo están llevando, les contaremos, y él no lloraba, Sergio. No. El niño no lograba llorar. Entonces dice que no lograba llorar. Entonces una de las curiosidades que hablaba sobre eso, dice que cómo es que se llama, que el papá tuvo que persuadirlo para que de verdad llorara. Para que llorara. Sí, dicen que tal vez supuestamente que el papá lo amenazó que como no llorara, en realidad se lo iban a llevar. Sí. El niño terminó llorando. Sí. Terminó haciendo la escena, pero era una escena muy, ¿qué te digo? Se notaba el talento que tenía ese niño, se le notaba, o sea, él junto con Chaplin obviamente se comen la película, como dice uno, o sea, Sí, totalmente. fue un histrionismo a la altura de Chaplin estuvo ese compañero ahí, de él, ese coprotagonista con él, la verdad para mí, Sergio. Hubo una escena donde ellos se sientan a comer, creo que era la cena o el desayuno, no recuerdo, donde hacen parece ser lo que son unos pancakes, lo que hacen. Los pancakes, ajá. Y los contaba, Charles Chaplin contaba. Los contaban. Sergio, pero me encanta que él no podía comer más que su hijo. Exactamente. Sobraba uno y lo partió. Lo dividía entre los dos. Total. Muy cómico, y no, en esos platos no dejaban absolutamente nada. Absolutamente nada. No, y mira, por ejemplo, cuando él le está echando como la miel, echándole a los panqueques, el niño se saborea, le pasa como la lengua a un cuchillo. Sí. ¿Y qué hace Chaplin? Revisa que el cuchillo no tenga filo. Sí, exacto. O sea, es el detalle de él, el cuidado que él tiene exactamente, el cuidado con de su hijo. Totalmente, la responsabilidad social. Totalmente. Más adelante, Sergio, el niño se enferma como cualquier otro niño y entonces ahí es donde empiezan a pesar de peso, totalmente, a pesar de los recursos de ese hombre, claro. ¿No? Porque, bueno, entonces ahí entramos como en esa parte y a filosofar y a pensar de que de amor no se vive. Y es totalmente cierto. Que de amor no se vive porque
este niño está enfermo y necesita cuidados, le dicen a él, el niño necesita cuidados, le piden los documentos, totalmente, le piden los documentos del niño, y es cuando él dice, no, yo no tengo, perdón, yo digo dice, Claro. porque pues yo me imagino todo el diálogo. Tú lo que estás haciendo ahí es el ¿Ya? relato. Está hablando el relato, por eso te expresas de esa manera. Sí, sí, porque él no lo dice, les recordamos a los oyentes que es una película muda. Muda, silente, sí, totalmente. Es una película muda para que silente, para que de pronto me entiendan cuando yo digo dice, porque es lo que pasa por mi mente, yo me imagino. Entonces le piden por favor los documentos del niño, él dice, no, yo no tengo documentos del niño, tengo este papel que lo mencionaste tú hace un rato, que nos habíamos olvidado de él, y es el documento clave al final para que, bueno, tenga el desenlace que tuvo la película. Sí. Y es donde él muestra la nota que su mamá le dejó. Entonces, no, este niño es huérfano, necesita atención médica. Corrijo porque yo había dicho cuidados y el niño sí estaba cuidado. Necesitas atención médica, Sí. es distinto. En efecto. Entonces ahí es donde comienza a desarrollarse, y de pronto ese padre y ese niño a estrellarse con una cruda realidad, y es así, y es que necesitamos recursos para el niño. Claro que sí. Y lo Sí, que tú... a él le echan, digamos, al bienestar. Sí, Sí, acá en como la Colombia oficina es de el los bienestar. niños o el departamento de cuidado de niños, Sí. correcto. El departamento de la ciudad encargado del cuidado de los niños, los huérfanos, los niños abandonados. Sí, Ellos huyen, huyen. Quiero que cuentes el rescate y yo cuento después lo del hogar de paso. Ok. Cuenta lo del rescate, lo de la huida de ellos, Cuando, por favor. Cuando Milena pues relata esto, ahí se dan dos cosas, ahí se da drama y ahí se da comedia en esa escena pues del rescate, cuando llegan ya los órganos, las personas que forman parte del órgano de los orfanatos, que es donde llevan a los niños en los Estados Unidos y en la Gran Bretaña, los niños que no tienen padres, los niños que son huérfanos. Entonces Chaplin lucha contra esos dos agentes que son parte del órgano que estamos hablando, pero pues al ser multitud pues le logran quitar al niño, y el niño pues lo suben a un auto, a una camioneta que tiene los emblemas del orfanato. Entonces Chaplin empieza a luchar contra ellos, ¿verdad? Y entonces se monta en un techo, se mete por lo que parece ser como que la chimenea, se mete por el techo a pelear con el policía del que estábamos hablando. Y en ese techo, digamos pues los techos de allá, de los rooster como le llaman ellos allá, son diferentes a los de acá. Son unas tejas donde usted puede caminar sin temor a que se va a caer. Y entonces ahí empiezan a correr, empiezan a saltar de un lado a otro. Entonces cuando llegan arriba se devuelven otra vez abajo porque está inclinado. Entonces ahí se ven una serie de acciones que derivan en risa, en mucha comedia, en mucha diversión. Pero entonces a raíz de eso, Chaplin, en medio de su astucia y de su inteligencia, logra quitarse de encima al policía. Y es cuando va mirando, va corriendo para hacer pues el rescate de su hijo, que es la parte que te dejo a ti ahora para que tú nos comentes acerca del rescate. Sí, esa escena es muy cómica y muy recursiva por parte de Chaplin. O sea, uno ve una escena como esa y uno dice, yo por qué no me vi esta película antes. Exacto. O sea, es una escena, acá él hace unos cambios espectaculares. Acaba de suceder un drama en la casa en donde ellos viven, porque fue dramática la separación, el arrancarlo de su padre fue muy dramático, y él hace el cambio a lo cómico, ¿no? Entonces, en la escena va por la calle el camión con el niño, un camión para que los oyentes más o menos entiendan, pero destapado, como una estaca, de camión estaca, pero sin techo, ¿no? Entonces él va corriendo, a medida que el carro avanza sobre la calle, él va corriendo paralelamente, pero sobre el tejado, ¿no? Entonces va visualizando por dónde va avanzando el vehículo y esperando el momento ideal para poder saltar. Lo hace, salta, sí señor, salta, bota al guardia, no, al jefe, porque iba era el conductor y como el jefe del orfanato, ¿no?
y lo tira, lo arroja del automóvil y él logra rescatar a su hijo. Luego, con amenazas, ¿no? Porque no llega ni siquiera a golpear al conductor ni nada, se queda con el niño. Bueno, de ahí en adelante él se enfrenta a unas situaciones que no pueden volver a casa. Sergio, no pueden volver a casa porque pues, vuelven y los cogen. A un albergue, un hogar de paso, sí. Más o menos. Pero ahora hay otro problema. No hay suficiente dinero o ellos no quieren gastar, porque entre otras cosas es una característica de ellos sacarle el jugo a cada peso, ¿no? Sí. Yo digo peso, pues a cada moneda, digámoslo de esa manera. A cada centavo de dólar. A cada moneda, porque ellos viven, o sea, escurriendo el dinero porque pues no lo tienen. Entonces cualquier picardía que ellos hagan que les genere en un ahorro de dinero, pues ellos lo hacen. Y es lo que pasa ahí en ese hogar de paso, ¿no? Son muy, como diría uno acá en la costa, son bien avispados. Entonces ellos llegan a ese hogar de paso, él llega con el niño y solo paga por él, para pasar la noche él y ocupar una cama. Le abre la ventana al niño, porque obviamente él no va a dejar al niño ahí, o sea, después de pasar tanto, pues no lo va a dejar abandonado. Y hace que el niño entre al hogar de paso para poder pasar la noche, pero el señor se da cuenta, Sergio. Sí, claro. Se da cuenta que el niño está ahí, y se da cuenta, me llama la atención que se da cuenta, porque ellos, a pesar de estar en un hogar de paso, a pesar de ser una persona quizás, definitivamente ese vagabundo era alguien sin educación, para mí lo era. Era alguien que no había tenido formación, digamos, académica, escolar y ese tipo de conocimiento, pero era un hombre de fe y le quería enseñar valores a su hijo, le había enseñado valores a su hijo. Exacto. Y uno de esos era orar. Sí. Aún estando en un hogar de paso, él le dijo que se arrodillara a orar, a agradecer, a encomendarse a Dios, y por eso fue que los pillaron, Sergio. Sí. Se dieron cuenta en ese momento que ellos estaban ahí. Entonces, te cedo la palabra ahí para que de pronto ya hagas un aporte más desde otro punto de vista. Claro, entonces cuando ya el coordinador del albergue se da cuenta de que son dos personas, piden, ven acá, tienes que pagar por él. Entonces paga, pero cuando paga se va a leer un diario, un periódico, y en el periódico está la noticia de que hay recompensa por un niño que está extraviado y que tiene su madre. Entonces el señor del albergue, el coordinador del albergue, asocia que el niño es el hijo de Chaplin y vuelve otra vez y lo separa. Cuando Chaplin en la mañana despierta, no encuentra a su hijo y vuelve otra vez ahí, sí, señor, el drama de lo que estamos hablando. Vuelve otra vez Chaplin a estar triste, vuelve otra vez trata de entrar al vecindario, al apartamento donde vivía, y no puede, porque obviamente ya nadie vive ahí, ya nadie lo habita, ya pues estuvieron los del orfanato, y se queda allí sentado en esa terraza, en ese sardinel o en ese andén, para que lo entiendan las otras personas que son de otras ciudades, pero son de Colombia o de otros países. En la otra vereda se queda ahí sentado. Entonces ahí lo toma el sueño, tiene un sueño hermoso, tiene un sueño donde se encuentra con su hijo, y su hijo es un ángel y vive en una ciudad de ángeles. Entonces su hijo lo lleva donde lo que parece ser un sastre que le hace el vestido de ángel a la medida. Entonces van, entonces vuelan y están allí viviendo en una comunión única, todos los vecinos, como quien dice, la contraparte de lo que ellos piensan o de lo que ellos sueñan. De su realidad. Exactamente, de lo que ellos piensan en medio de ese surrealismo, de que ellos en realidad quieren vivir con unos vecinos en alegría, en armonía, y bajo los valores del respeto y todo esto que tiene que ver con la ética entre vecinos. Entonces llega la mamá del niño, y no llega la mamá del niño, llega un policía y lo despierta a Chaplin, lo despierta, lo toma por el hombro, lo golpea por el hombro, lo despierta, y entonces otra vez sí. Entonces ahí otra vez empiezan otra vez ahí con lo mismo, del tirijala, del vaivén y todas estas acciones que dan risa, y que por un lado también como que uno dice, pero ¿por qué? ¿Qué vas a llegar a hacer si no estás haciendo nada? O sea, uno como que, no es que te condueles, sino como que te pones en los zapatos de Chaplin. O sea, es tan convincente su papel, su actuación, sus gestos, que te metes en la piel del personaje.
te metes dentro de esa psiquis, dentro de ese perfil psicológico de ese personaje que es un vagabundo. O sea, lo conocemos y lo decimos por su forma de vestir, da la sensación de estar sucio y todas estas connotaciones Sucio, sí, señor. que forman parte de la dirección de arte, que ya ahorita vamos a entrar a hablar de ello. Te cedo la palabra, mire, para el remate de la historia. Bueno, continúo. Mientras él está teniendo ese fantástico sueño en una realidad que es totalmente distinta a la que ellos viven, el niño se encuentra en la estación de policía, Sergio. Claro. Es llevado allá y recogido por su mamá, ¿no? Es recogido por su mamá. Yo destaco mucho del sueño, o sea, cómo nos transmite él, cómo te hace estar en escena y sentir, hey, tú te metes en la película, como dice uno, ¿sí? O sea, tú entras en la piel del personaje y lo vives, entra en cada uno de sus vecinos y qué bonito, o sea, es lo que está en el corazón de ese vagabundo y en la mente de él, es lo ideal. Obviamente, como decías tú, en un surrealismo, ¿no? O sea, Claro. por Los Ángeles y eso, o sea, en una realidad que debería ser más amable con él, ¿no? O sea, una persona con tan bonitos sentimientos y tan buenas intenciones y acciones, porque tiene muy buenas acciones, debería tener una mejor realidad. Es de pronto lo que yo rescato de ese sueño de él. Tal vez una parte de él sentía que no merecía la realidad que vivía, ¿no? Que le estuvieran sucediendo como tantas cosas, él después de haber luchado tanto por su hijo y estarlo sacando adelante, porque de una u otra forma lo estaba sacando adelante, Sergio. Claro que sí, lo están sacando adelante. Ya para finalizar la historia, llega el momento en que el niño es dado a su madre, se lo entregan a la madre, las pruebas y todo coincide con que Edna es la mamá del niño, y pues la policía vuelve a buscar a Chaplin. Chaplin cree que lo van a llevar a prisión, lo montan en un auto de la policía y lo llevan a la casa, una casa pues ponderosa, una casa hermosa, una casa propia a la profesión de la mamá del niño y de su estatus social. Entonces le abre la puerta, cuando ella abre la puerta el niño ve que es su padre y sale corriendo, lo abraza, ingresan los tres a la casa y ahí finaliza esta majestuosa, hermosa, Película, dramática sí, y comediosa película llamada The Kid, el niño o el chico, Mile. Sí, señor. Yo digo que bueno, decíamos al principio, o no sé si lo hemos mencionado, yo no, creo que no, que Chaplin mezcló muchas cosas de su realidad en esta película. Sí. Esa parte de ese sueño y ese final ideal, yo digo que es algo que él siempre tuvo como pendiente en su vida, Sergio. Recordemos que en el programa pasado mencionábamos en la biografía de Chaplin que él había tenido una niñez bastante dura debido a que su papá era alcohólico. Claro. Era un hombre alcohólico, el cual había abandonado a la mamá con sus hijos, que era Chaplin y un hermano de él, Sí, creo, sí. si no estoy mal, no recuerdo que le diéramos que tuviera más hermanos. Sid se llamaba el hermano, Said. S-I-Y-D, Bueno, el entonces, hermano. ok. Bueno, entonces es como que el niño o el chico reflejara esa parte triste que él le tocó vivir en su niñez. Y a mí ese final, Mile Mauri, para mí y para los oyentes, igual cada uno puede interpretar el final como mejor le parezca y le llegue. A mí me llegó como que él hubiese querido que su hogar fuera algo como lo que le pasó a ese niño en ese momento, o sea, que su mamá se recuperara, su papá se recuperara, y estuvieran juntos, ¿sí? O sea, porque para un niño definitivamente lo ideal es tener a papá y a mamá sanos, ¿no? A su lado. En una convivencia sana e ideal. Total. Y a su lado, sí, señor. Dentro, Entonces, ese es el remate de la película. Disculpa, Sergio, ya termino. Ese es el final de la película. Muy ideal, lo ideal, ¿no? Que el niño creciera Sí. con su mamá. Y sí, como decías tú, de acuerdo al estatus, a los ingresos y al poder que la mamá y la capacidad que tenía en ese momento, Sergio. sí, así es, Mile. Dentro de la filmografía de Charles Chaplin, encontramos que fue su primer largometraje, sentó las bases de su aclamada filmografía. El Chico, en esa película, Chaplin demostró que la comedia podía llegar a su clímax, así como alargarse en el tiempo, gracias al melodrama, lo que decíamos, lo que decía Mile,
que habían escenas que eran de drama y que con una transición pues de escenas, de paso de una escena a la otra, pasaban a la comedia. Lo logró con numerosos cortos y mediometrajes, como El Inmigrante, que vamos a tener acá la próxima semana. Vamos a hablar acerca de esta obra llamada Charlotte. El Inmigrante. Charlotte es un personaje que creó Chaplin desde sus inicios, y también hay otra película como Vida de Perro, 1918. Sin embargo, hasta 2021, el chico, cuando se atrevió a llevar a su arte al largometraje, por eso la cinta de la que nosotros hablamos celebra su aniversario número 100 o un centenario. Número 100. Exacto, no solo para todo un género cinematográfico, sino el crecimiento artístico del mayor genio del séptimo arte. Yo también lo creo que es así. Podrá decir alguna otra persona que no lo es, que hubo alguien mejor, pero para mí personalmente, lo que estábamos hablando al inicio, el cine se trata de esto, de opiniones, de debates. Entonces cada quien tiene su punto de vista. Lo definió así Jeffrey Vance, el biógrafo de Chaplin, en un ensayo sobre la película. El chico permanece como una importante contribución al arte del cine, no solo por el innovador uso de secuencias dramáticas en un lenguaje de largometraje cómico, sino por el que revela de su creador, sin duda, cuando Chaplin define la cinta en su inicio como una película con una sonrisa y alguna lágrima. Tiene su creador artístico y vital en mente. O sea, lo que tú decías desde el estreno, mire, ya él tenía claro qué era lo que él quería hacer con toda su filmografía. Vamos a hablar un poquito acá, Mile, de la parte técnica para pues darte el paso a ti posterior a ello, cuando pues vas a hablar de las curiosidades y vas a tocar un tema ahí de una pérdida familiar que tuvo Charles Chaplin. Esta magistral obra maestra, valga la redundancia, se llama The Kid, el chico o el niño. Fue escrita, fue dirigida, fue musicalizada, producida y protagonizada por Charles Chaplin, el joven, y Jackie Coogan como el chico, que era lo que hablábamos ahorita, y Edna Purviance o Purviance como la madre. También firman dos de los más inolvidables secundarios del cine silente. Sí, Chaplin permanece como el gran icono cinematográfico, además de por su insuperable diversidad y nivel artístico en todas las disciplinas de la creación fílmica, es por cómo consiguió adherir en sus mejores obras la universalidad para ser espectador de cualquier edad, para cualquier género, para cualquier clase, cultura o procedencia. La crítica social y el entrenamiento o el entretenimiento, los mejores gags cómicos con las secuencias más emotivas, la invención de los pioneros con la perennidad de su filmografía, de todas esas enormes cualidades que hace que el cine se pueda representar solo con un sombrero, dígase bien, un bastón y dos zapatos grandes caminando del lado inverso. El chico es el mejor ejemplo. Voy a entrar a hablar de la parte técnica del chico para darte el paso, mire, con las curiosidades que tenemos allí acerca del chico, acerca de esta película de Charles Chaplin de 1921. Yo decía al inicio que yo tengo la versión restaurada en 4K. Entonces, entre fotograma y fotograma es un cuadro. El cine se trabaja por cuadros o por fotogramas. Entonces, dentro de esos fotogramas, como fue restaurada a 4K, habían saltos de que podríamos ver al protagonista a un costado de la pantalla y de repente pues en la conversión a ese fotograma 4K se veía del otro lado, pero no había ningún salto de eje ni te hacía perder el tiempo de lo que se estaba ejecutando en esa acción. Son casos curiosos puntuales de orden técnico. Cuando se rodó la película no lo tuvo. Recordemos que se estaba restaurando a 4K, a otra velocidad, y venimos de cine mudo, de cine silente, sí, señor, que es algo mucho más rápido. Ahora, lo que decía Milena, su guión, si bien no necesitas de mucho para comprenderla, su guión fue un guión muy bien elaborado, sobre todo en las escenas de acción, en las escenas donde, pues, porque a pesar de que fue una comedia, también hubo escenas de acción, por ejemplo, donde llegaba la policía, donde llegaban los órganos del orfanato a llevarse al niño, lo del boxeo, en el vecindario, lo del boxeo, lo de las peleas. Entonces ahí ese guión era divertido, como ver ese guión técnico, cómo pasaba de narrar una escena en un plano total o entero a pasar a un plano medio para pues mostrar las acciones de los personajes dentro de esa secuencia que conformaban pues la escena de la que estábamos hablando. Yo pienso que fue un guión muy bien elaborado, tenía unas panorámicas y unos superplanos generales para ubicarnos a nosotros de dónde se iba a llevar la acción, dónde se estaba ubicando geográficamente y espacialmente,
Por ejemplo, en la escena del hospital, cuando sale la madre del niño, que sale de allí, nos muestran un plano general que nos muestra todo, que nos da el tiempo de poder nosotros divisar todos los objetos que están dentro de esa composición escénica, para después mostrarnos, ok, estaba en un hospital, salió de allí, cuando se va al parque, se sienta, piensa qué va a hacer con el niño. Entonces, si bien los conceptos cinematográficos desde los tiempos no han cambiado, ojo, no han cambiado teóricamente, porque usted los puede cambiar en la puesta en escena sin violar las leyes que hay en la cinematografía. Siguen siendo los mismos conceptos. Que usted los va a personalizar y usted va a darle su toque autóctono, sí es válido, lo puede hacer usted como director. Es así. La musicalización de la película, los efectos, los decorados, las escenografías espectaculares, cómo nosotros podíamos distinguir lo que era un albergue, lo que era lo que decía Milena Mauri ahorita, que vivían en la más humilde expresión humana. Vivían, se veía sucia la casa, ellos también con la ropita. Les relataba Milena que con la saliva, con las babas, le limpiaba al niño. El vestido, sí, señor. El vestuario de la madre era un vestuario totalmente diferente. O sea, podríamos diferenciar las clases sociales o los estratos sociales. En la casa de la señora también lo mismo. Entonces yo pienso que fue una película muy bien elaborada. Ese vestuario de Chaplin inconfundible, de esos pantalones anchos estilo baggy, esos zapatones que le hacen honor pues al teatro, al circo, el bastón, el sombrero que se llama bombing, se llama el sombrero. El sombrero. Conseguiste el nombre. Sí, el sombrero que utiliza el bastón clásico. Entonces tenemos en cuenta que a pesar de que fue cine, en el inicio de los cines, siempre fue cine bien hecho. Los esquemas de iluminación cuando vean exteriores, los exteriores es cuando están fuera de una locación, llámese una casa, llámese una iglesia, se podía ver, se apreciaban perfectamente los rostros, el vestuario, los gestos de los protagonistas dentro de la historia que ellos estaban narrando, estaban relatando dentro de ese discurso cinematográfico para nosotros los espectadores. Mire, ahora sí te voy a dejar con las curiosidades. Antes de pasar a las curiosidades, tú mencionaste algunos detallitos ahí que de pronto quiero como hacer unos comentarios más profundos. Claro. Y es la escena, tú hablabas de los planos y por ejemplo nos damos cuenta de los cambios de planos o de situaciones, por ejemplo en la del sueño que mencionábamos antes, Sergio. Claro. O sea, pasó esa calle de tener ese ambiente sórdido, pobre, sucio, en donde él está sentado en la acera, en el andén, como mencionábamos, y cuando él comienza a soñar, cambia todo, Sergio, todo se llena de flores y todo se llena, o sea, lo menciono porque es un recurso que contribuye muchísimo en la película. Claro que sí. O sea, este señor le colocó a la película no los ingredientes necesarios, le colocó todos los ingredientes que pudieran enriquecer lo que él quería transmitir y lo consiguió. O sea, ese cambio de él estar en ese andén pensando, hay una vez que ya le han quitado al niño y donde él comienza a soñar, es muy lindo, Sergio, es muy lindo. Otra cosa, por ejemplo, que quería mencionar también para contribuir un poco más a lo recursivo que era él, y es la escena en donde está durmiendo el niño, le prepara el desayuno y él levanta un pie y la cobija está rota. Sí. ¿La recuerdas? Sí. Pero resulta que esa cobija rota, o sea, uno lo ve y dice, Dios mío, viven en la absoluta pobreza, o sea, las cobijas rotas y no es que la otra semana vayan al súper, al centro comercial a comprar cobijas, no, o sea, viven con esas cobijas siempre. Pero resulta que esa cobija se convertía, lo que aquí en Colombia llamamos ruana, o sea, un abrigo. Sí. Mira lo recursivo que le tocaba hacer a él. O sea, claro. Él hacía y entre otras cosas hacía muchísimo frío en ese lugar donde ellos vivían. Entonces me da mucha risa que él al momento de levantarse, pues ese inconveniente de tener una cobija rota se convierte en algo a favor porque él lo toma así y es en un abrigo. Se levanta con el abrigo, mete la cabeza en el roto, para que de pronto los oyentes me entiendan, mete la cabeza en el roto de la cobija y ya pasó de ser una cobija rota a ser un abrigo. Sí. Eso. Expliquemos para las personas que Señor. Están en la Argentina y en México que el roto es un agujero, para que pues nos puedan comprender, un agujero. Adelante,
Ah, bueno, sí, señor. Es un agujero. No es un descosido porque no, la diferencia entre el roto y el agujero y el descosido es que las telas se le salgan los hilos de las costuras, y mientras que lo otro es por desgaste, ¿no? Claro. Estamos hablando de un desgaste ya del uso. Entonces, eso. Gracias, Sergio. Otra cosa es, por ejemplo, en los planos, cuando en la escena de la pelea, me parece muy chévere porque tú entras en situación y hay un momento, Sergio, en donde este hombre fortachón, sí, como el terror del barrio, sí, porque este hombre era como el terror del barrio, o sea, todos huían. Me da mucha risa que el tipo le dice a él: si tu hijo le gana al mío, si tu hijo golpea al mío, yo te golpeo a ti. Exacto. Y resulta que John, porque Chaplin en la película le dice así al niño, solo lo mencionan una vez cuando las muchachas están en la puerta de la entrada Cuando del las apartamento muchachas- y le preguntan que cómo se llama, entonces él dice, él Sí, entra que y si sale era ese de él. John. Exacto. Muy cómico. Él esa piensa escena. en un X nombre y él dice John, Sí. solo es mencionado esa vez. Bueno, por eso lo menciono. Entonces, resulta que ese niño John, que hay bastante diferencia entre el tamaño de él y el del vecinito, el niño tenía como una pegada bien fuerte. Sí. Porque tiraba al piso al otro niño, que fue quien le buscó la pelea por quitarle su perrito. Exacto. Ahora que me acuerdo del perrito, como él en ese sueño estaba pensando en un mundo ideal, recuerden para los que se lo han visto y para los que no, el niño tenía una mascota, un juguetito de plástico. Cuando el papá está soñando, un juguetito de plástico que era un perrito, o sea, como su mascota, la mascota que no podía tener en su realidad. Una vez que él está soñando en ese mundo ideal y perfecto que él le gustaría tener y brindarle a su hijo, el niño tiene un perrito en el sueño, Sergio, Claro, ¿te acuerdas? Claro que sí. Un perrito que también es un perrito ángel, por decirlo de esa Exacto. manera. Pero, o sea, es tan ideal ese mundo que él se sueña para él y para su hijo, que el niño ahí le es posible tener su mascota que él anhela, y que obviamente por los pocos ingresos que tienen y la pobreza en la que viven, pues no les es posible, ¿no? Sí. Entonces, Recordemos, bueno, paso a la... Señor. Mire, un detalle, disculpa que te interrumpa, que se nos ha pasado, que en la escena honorífica final aparece el diablo. Y Sí, señor. y no lo habíamos hablado. Para pues las personas de pronto no hablaron acerca de lo del diablo. Es como esa representación entre ángeles y demonios o el diablo, es como el bien y el mal, como las cosas que están dentro de lo correcto y las cosas que están incorrectas, o lo adecuado y lo inapropiado. Son cosas así, porque en la película no hay maldad de ninguna índole, de ninguna especie. Simplemente hay como para dar ese dato, Mile. Sí, señor. De hecho, y para aportar un poco más, él es el papá del actor. Sí, del niño, de Jackie. Sí, de Jackie Coogan. Él es el padre, o sea, en la vida real, del actor. En efecto. Entonces, sigo con algunas curiosidades de esta película. Claro que sí, adelante. Bueno, sí, dice, al principio hace un momento decíamos que Chaplin había mezclado parte de su vida, de sus vivencias en esta película, y realmente fue así. Su padre era alcohólico y su mamá era una persona con una salud mental muy débil. Él y su hermano Sid dice que pasaban temporadas de vagabundos, pidiendo, y se ganaban así la vida, ¿no? Mendigando y haciendo algunos espectáculos callejeros. O sea, tuvo una niñez. Con esto reafirmamos lo que habíamos dicho hace un rato, y es que efectivamente él había plasmado ahí una parte de lo que a él le tocó vivir, ¿ya? Claro. En 1920, Sergio, ya él siendo ya famoso, ya siendo rico, tuvo una gran pérdida para su vida, y perdió a su niño. Le nació un hijo, Sergio, y a los pocos días de nacer el niño falleció. Entonces este hombre, eso fue como prácticamente un año antes de que saliera The Kid, ¿no? Sí. Entonces digamos que eso fue como el punto de quiebra que le hizo a él mezclar todas estas cosas y crear ese espectáculo de película, ¿no? Que nos aportó tanto. Sí, también otra curiosidad, como lo mencionaba Sergio, es que el chico no tiene derechos de autor actualmente. Y aquí suspendo para hacerte una pregunta, Sergio. Esa música
de que nosotros escuchamos ahora fue la música que él le colocó en el 71, fue Sí. en 1971, o era la original, o esta es con Bueno, esta la que él le colocó. Esta música que nosotros tenemos, que vimos en la película, es la música original, es el soundtrack original, lo que nosotros a veces leemos como OST. OST en inglés quiere decir Original Soundtrack, o sea, es la banda sonora Esa original. Que él hizo una restauración de la música en 1971, pero sin perder la esencia de la música que él había creado. Porque recordemos que aparte de O sea, la misma música, pero en mejor estado. Exactamente. Por decirlo de esa manera, con más tecnología. Eso, con un poco de mejor tecnología, porque ya recordemos que para los 60, 70 ya habían aparecido los Beatles, el Rolling Stone, ya los estudios de grabación tenían mejor sonido. Entonces, yo pienso que Charles Chaplin fue un genio visionario, para no extenderme, para darte la palabra y que tú continúes, y siempre buscaba la originalidad en lo suyo. Mira, adelante. Sí, otra de las curiosidades que quería destacar también es la gran amistad que hubo con Cuca, ¿no? Con Jackie. Eso perduró por el resto de su vida. De hecho, dice que él tuvo una juventud bastante ruinosa y Chaplin le facilitó dinero por la gran amistad que había entre ellos. Dice que se vieron en la última vez que visitó Estados Unidos, que fue cuando fue a recibir su Oscar honorífico. Sí, el Oscar honorífico, tal cual. Sí, porque él ya no estaba en Estados Unidos, Chaplin ya no estaba en Estados Unidos. Regresó en 1972 a recibirlo, a recogerlo, ¿no? Claro. Dice que él descubrió a este niño actuando con su padre en un teatro como cómico. Sí, una obra de teatro, una obra de teatro, pero de un género de comedia. Comedia, sí. Entonces dice que el papá se retiró para llevar la carrera de su hijo y Chaplin le pagaba al señor para que continuara apoyando al hijo. Entonces ahí vemos como la gran amistad y el gran corazón que tenía este señor. Obviamente, y yo supongo que cuando se da cuenta que la persona tenía, como Jackie, seguramente lo tenía, y de hecho se nota en la película el gran talento, ¿no? Era un hombre que apoyaba a su entorno, sí, a todas las personas que en su entorno tuvieran el talento, y me parece a mí, Sergio, no sé qué pienses tú, que estuvieran en sintonía con él, porque a veces, mira, dirigir una película, o sea, porque él era de todo, él hacía de todo, entonces que el resto de personas entren en sintonía contigo, trabajen a tu ritmo, y eso no siempre es fácil. No, entonces cuando encuentras personas que trabajan a tu ritmo y te comprenden, esto te simplifica trabajo, te simplifica tiempo, energía, y finalmente quedan cosas lindas y espectaculares como de aquí, Sergio. Sí, Mile, en efecto así, estoy de acuerdo con lo que acabas de informar, con lo que acabas de contarnos. No es fácil, para nada fácil, y yo pienso que en la época en que Chaplin realizó cine era más difícil que hoy en día, por todo, por el dinero, por los tiempos, por las locaciones o los scouting, que es donde se lleva a cabo pues los decorados de las escenas, de las tramas, donde se ubica pues en el tiempo. Así como hablamos del tiempo, también tiene que ver con la arquitectura de donde se va a llevar a cabo el relato cinematográfico, o en este caso el largometraje. Mile, no sé si te parece, te propongo pues escuchar del álbum Cine Silente una pieza musical de jazz llamada Amazing Plan, algo así como un plan increíble, y regresamos para hacer el remate de Cinema Station, ¿te parece? Sí, señor. Escuchemos entonces esta hermosa canción. Claro que mientras sí. Volvemos. Vale, vamos entonces al aire con la canción. Sergio AM junto a Mile Mauri. Esto es Cinema Station a través de la estación Radio Online. Vamos a hacer una pausa para música y ya regresamos para hacer pues las conclusiones finales de este segundo episodio, donde hoy hemos analizado la película de Charles Chaplin de 1921 de Kid, el chico o el niño. Ya regresamos.
Station, miércoles 8 p.m. por Estación Radio Online. Recta final de Cinema Station, al lado de Milena Mauri, Sergio AM. Estamos haciendo el análisis de la película Cumbre de Charles Chaplin, una de las películas cumbres de Chaplin, The Kid o El Niño. Mila, ¿cómo te sentiste con este relato cinematográfico entre comedia y entre drama? Muy, muy bien, Sergio, con ganas de ver más para hablarles más acerca de este hermoso arte que es el cine. Y bueno, que este mes en este ciclo nos estamos ocupando de Chaplin, el genio de genios para nosotros, pues. Exactamente, así es. Estamos obviamente rindiendo un gran tributo a la memoria del gran Charles Chaplin, de todas esas obras cinematográficas que ha dejado, y que de pronto muchos de los amigos oyentes que nosotros tenemos, pues cine mudo, blanco y negro, pero una vez, como lo dijo Milena, una vez que ves la primera, no quieres frenar, no quieres parar de ver toda su filmografía o sus obras más preponderantes, Mire, yo te quiero dar las gracias por estar acá, no sin antes cortarte, escuchar lo que ibas a decir. Sí, esperemos, y lo deseo de verdad con todo el corazón, que las narraciones que nosotros hacemos, los relatos, ¿no?, desde nuestro punto de vista, sean lo suficientemente atractivos para que se animen a ver las películas. También, Sergio, quería decirle a los oyentes que te dejen mensajitos. De pronto se nos pasó comentar algo, Sergio, algo Exacto. relevante, y escríbanos, que te escriban, ¿no? Si nos gustó, deberían hacer más esto o menos de aquello, pero como para retroalimentarnos, porque sí, esto está hecho para todos ustedes, ¿sí? Nosotros lo disfrutamos mientras lo hacemos, pero lo disfrutamos más si seguimos haciendo lo que a ustedes les gusta. Entonces, escríbanos y cuéntenos qué les parece y qué les gustaría escuchar, ¿no? Claro que sí, Sergio. Muy válido lo que acabas de decir. En realidad de eso se trata. Seguramente a las personas les da un poquito de nervio el poder escuchar su voz a través de la emisora, pero bueno, también está el texto escrito. Ahí a través del texto escrito también pueden comunicarnos lo que ustedes desean que se analice. El otro día me decía un amigo que por qué no hablaba de Jan Michael Vincent, el ex protagonista de Airwolf, de Lobo del Aire, que de vivir una vida cómoda murió en la más expresión humilde en cuanto a dinero. Entonces le dije que no se preocupara, que ese momento iba a llegar, que acá vamos a tratar de analizar poco a poco. cine, exactamente, y también vamos a tratar de analizar series. Tiene que ver pues con los géneros clásicos, con lo actual. Aquí vamos a analizar todos los géneros. Estamos con el cine mudo. Después pasaremos al cine de asaltos a bancos, pasaremos al cine de gángster, de mafia, pasaremos a los ciclos pues europeos, España, Italia. Pasaremos por todos esos ciclos, pasaremos también por un ciclo dedicado a un director y a un actor, como lo estamos haciendo realmente con Charles Chaplin. También pasaremos a una actriz, pasaremos a guionistas y trataremos de tocar todos esos temas en cuanto a filmes y en cuanto a series, Mile. Sí, señor, así es. Ahora que tú mencionas las series, bueno, realmente esto es inédito para mí, no estoy teniendo la primicia junto con los oyentes, lo de las series, pero se me ocurre que tal vez pudiéramos hacer un ciclo de series retro, ahora que mencionaste el Lobo del Aire, y de pronto se me puede ocurrir eso, pero igual ahí vamos andando, apenas estamos empezando el banquete, esto se pone más interesante cada miércoles. Así es. Pero es válido lo que acabas de decir, es muy cierto. Vamos a hacer una maratón de cine retro, de series retro, es lo que vamos a hacer. Pero como bien lo dijiste, todo a su debido tiempo. Era importante o es vital hablar acerca de los inicios del cine, los pioneros del cine. Para mí era muy importante hablar de Chaplin, lo estamos haciendo, lo estamos logrando. De paso convocamos a las personas para el tercer episodio. Vamos a hablar del Inmigrante, otra película de Chaplin, donde tendremos datos, donde tendremos curiosidades,
donde desglosaremos la película y donde hablaremos un poco acerca de el punto de vista técnico de cinematografía. Mile, pues no sé si tienes algo para el cierre, algo más para decir. Bueno, no me queda más que darle las gracias a todos por acompañarnos. Esperamos que cada vez sean más, que se nos unan, que inviten a todas las personas que les guste, y a los que no, igual invítenlos y se motivan a escucharlos. El arte tiene demasiadas expresiones y el cine es uno de ellos, y realmente ninguna persona debería negarse la oportunidad de conocerlo y disfrutarlo. Entonces esa es la invitación. Agradecida contigo, Sergio, siempre por brindarme la oportunidad de acompañarte en este proyecto. Me gusta muchísimo, lo hago con mucho amor y con el mismo entusiasmo desde el primer programa. Ya van 2 y seguimos contando. Claro que sí, gracias, en realidad te doy, y pues espero contar contigo el próximo miércoles para hacer el análisis de El Inmigrante. El próximo miércoles será 17 de febrero. Mile, muchas gracias, en realidad pues ha sido muy, muy gratificante y ha sido muy de un interés en común en cuanto al punto de vista del cine, para el oído del cinéfilo. Mile, yo no me resta sino darte las gracias y desearte pues que estés bien y nos reencontramos el próximo miércoles. Sí, señor, con mucho gusto. Igual para ti, Sergio, que estés muy bien, y para todos nuestros oyentes. Un abrazo. Muy bien. Ella es Milena Mauri, es panelista, compañera pues de trabajo de Cinema Station, de Estación Radio Online, en este espacio abierto para el cine. Las personas que quieran opinar pueden hacerlo. Nosotros compartimos un enlace vía Zoom y podemos tenerlos acá en vivo y en directo con nosotros. Esto ha sido El Chico, ha sido todo lo que ha tenido que ver, adherido a la producción cinematográfica del maestro Charles Chaplin. A nombre de Milena Mauri, Sergio AM, pórtense bien, el Señor les bendiga, nos reencontramos el próximo miércoles. Chao. Lo mejor del cine Desde la tierra en prometida, Cinema Puerta de Oro de Station. Colombia, Barranquilla, emite su señal la estación emisora online, la estación Música Joven por siempre.